Transformarse. Pablo nos habla de transformación continuamente y es bueno saber qué es lo que significa para él la transformación. No es una transformación como uno se imagina de las películas de acción, no se imagina eso, sino que la transformación eh, como hijos de Dios y como figura e imitadores de Cristo. ¿Ya? Pablo en Romanos, en el capítulo 12, entre los versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformen a este siglo, sino conforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos resultará útil para entender estos versículos comenzar a analizarlos desde hacia atrás hacia adelante. ¿Ya? Y el objetivo de este mandato es para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pablo nos parte diciendo de atrás hacia adelante que es para conocer y comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y en otras palabras, el asunto es llevar una vida que sea agradable a Dios y que esté en el centro siempre de su voluntad. Pero ¿cómo se hace esto? Pablo dice que es siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, el cual se encuentra este principio a lo largo de toda la escritura. La transformación ocurre mediante y cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mientras nosotros meditamos en la palabra de Dios. Por lo tanto, al arraigarnos y arraigar la palabra de Dios en nuestro corazón, ella es la que comienza a moldear en nosotros nuestra manera de pensar y va renovando nuestra mente día a día. Por eso nosotros somos afortunados por el hecho de poder dedicar tiempo a la palabra de Dios y haciendo ejercer nuestro llamamiento a la enseñanza, al estudio, a la dedicación como predicadores de la palabra de Dios. Somos bienaventurados, como dice la Escritura. Y somos más dichosos al saber que nuestra mente va siendo renovada cada semana al estudiar la palabra de Dios o cada día, porque eso va dando fruto progresivamente en nuestra manera de pensar, que ya no es tan apoyada en este siglo, sino que es renovada por su palabra bíblicamente. Y es una experiencia la cual nos permite ver que vamos siendo transformados por la palabra de Cristo, la cual comienza a habitar en nosotros y nos ayuda a vivir abundantemente en su voluntad. Si nosotros deseamos llevar una vida que esté en el centro de la voluntad de Dios, una vida que sea aceptable para Él, entonces tenemos que permitir que nuestra mente se renueve continuamente por medio del poder transformador de la palabra bíblica. ¿Ya? Es solamente por medio de la verdad bíblica que nuestra mente comienza a ser renovada y nuestra vida comienza a ser transformada. Es simplemente eso, pero es tan difícil hacerlo. Eso también implica el impedir que se conforme a nosotros, que nos conformemos a este siglo, que nos adaptemos a la cultura de hoy. Eso va en contra de esto. Pero aquí el mundo al cual se refiere Pablo no es la misma palabra que nosotros vimos en el devocional anterior de Primera de Juan, sino que aquí literalmente se enfoca en la época y se refiere al espíritu de la época. No permita usted el ser presionado a pensar por este siglo o a esta época en su manera de actuar como la misma manera en que lo hace las personas de este tiempo. No debemos permitir que la cultura sea quien rija nuestro pensamiento o nuestros valores. El primer siglo tenía sus formas paganas de hacer las cosas y también tenía formas seculares de pensar y actuar, al igual que en el siglo XXI.
Pablo dice que nosotros como cristianos no debemos dejarnos moldear por los pensamientos y la conducta de este mundo. Porque la clave de todo esto es presentar nuestro cuerpo a Dios, no solo como un cuerpo físico, sino también todo nuestro ser. Es todo nuestro ser el cual debemos ofrecer como sacrificio vivo a Dios, rindiendo nuestras vidas, y como hemos visto, eso es lo que Jesucristo apenas exige de nosotros, con, de la siguiente manera. Él nos dijo que nosotros deberíamos negarnos a nosotros mismos. Y es lo mínimo que Dios nos pide a nosotros. Es lo mismo que Jesús nos pide. Que si alguno quiere ser su discípulo, lo mínimo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlos. Al fin de cuentas, lo único que tenemos que hacer nosotros es morirnos a nosotros mismos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar que los sacrificios del Antiguo Testamento estaban siempre vinculados a la muerte, lo cual, cierto, nos mostraba que se mataban los animalitos antes de ser puestos sobre el altar para ser quemados, y esos sacrificios tenían que ser siempre santos y aceptables a Dios, porque era un acto de adoración a Dios. Y Pablo dice que nosotros tenemos que pensar en sí mismo como ese tipo de sacrificio. Tenemos que subirnos al altar y ofrecernos a Dios todos los días. Y muchas veces dice que el problema con los sacrificios vivos es que siguen moviéndose para salir de ese altar. Estos sacrificios vivos muchas veces... Hijo, no, solo para allá. No vaya para allá. El hecho de muchas veces presentar sacrificios vivos es que los sacrificios comienzan a agitarse, empiezan a tratar de soltarse. Entonces Pablo dice que nosotros nos presentemos como sacrificios, pero estos sacrificios que estemos decididos a morir sobre el altar, a renunciar a nosotros todos los días, no matándonos de una vez por todas, sino que cada vez optando por vivir una vida más digna y una vida no para nosotros, sino una vida para Dios. Por eso Pablo dice que sea nuestro culto racional, o más literalmente, para que usted entienda, una adoración con lógica, continua. ¿Y quiere estar usted en la voluntad de Dios? Bueno, permita que se transforme su mente al leer la verdad bíblica y ser renovado por medio de la verdad de la palabra de Dios. Evite usted el conformarse a este siglo. Súbase a este altar todos los días y sacrifíquese usted como una ofrenda a Dios. Por eso le ruego que haga eso. Pero ¿basado en qué? Basado en todas las misericordias de Dios, las cuales se renuevan todos los días a nosotros, y las cuales son nuestras, en Cristo y por medio de Cristo, el cual ha sido muy bueno con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser razonables y ofrecernos a nosotros mismos solamente en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, en gratitud y en gozo, en alegría hacia Él, no por una obligación con el derecho de ganarnos algo. No, Él ya ganó todo lo que nosotros teníamos que recibir. Ahora nos queda a nosotros ofrecernos como sacrificio vivo todos los días, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y presentarnos a Él como un sacrificio vivo, siendo transformados por medio de nuestro entendimiento, por medio de la renovación de la palabra de Dios todos los días, para comprobar cuál es la voluntad de Dios, para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que Dios le agrada. Así que el Señor les bendiga y que tengan un buen descanso.